Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos, con la temática titulada Sesión 2, Principios de la Gestión Integral de Peligros Físicos. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con más de 15 años de experiencia en actividades de educación, investigación y aplicación de prevención de peligros físicos e industriales en todos los sectores económicos del país, gerente de la firma Sisomax SAS, docente de diversas universidades en niveles de pregrado, posgrado y maestría. Quien nos acompañará durante esta sesión, ingeniero Cruz. Muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Hola, muy buenos días, mucho gusto y muy buenos días a todos. Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta nuestra segunda sesión de este año de nuestra Ruta del Conocimiento, de nuestra comunidad. El día de hoy vamos a continuar pues con nuestra comunidad de conocimiento, en la cual ya la primera sesión que tuvimos hace más o menos unos 20 días, tocamos los temas referentes a la legislación aplicable y los conceptos de los peligros físicos. Antes de entrar a esa parte técnica de cada uno de los peligros, lo que queremos es ver cómo enmarcamos eso en un sistema de gestión, porque lo que hemos encontrado es que normalmente el peligro físico se queda en la evaluación técnica y no avanza hacia la gestión integral. Como, digamos, está el enfoque bajo nuestro decreto 1072 del 2015, el cual nos indica que debemos implementar sistemas de gestión para todo lo referente a seguridad y salud en el trabajo. Dado esto, por lo cual me gustaría arrancar con una pequeña evaluación que siempre hacemos para ver cómo ustedes están en este tema en comprensión de la gestión de los peligros físicos. Paola, ¿me colaboras con el primer sondeo, por favor? Claro que sí, ingeniero. Iniciamos con el sondeo. Le recordamos que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Comencemos con la primera pregunta. Son 3 componentes de un programa de gestión de riesgos físicos. A, identificación, evaluación y análisis. B, evaluación, control y capacitación. C, identificación, evaluación y control.
Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Identificación, evaluación y análisis 11%. B. Evaluación, control y capacitación 8%. C. Identificación, evaluación y control 81%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿Qué es higiene industrial? A. Ciencia que trata peligros físicos, químicos, biológicos. B. Limpieza de maquinaria. C. Rutinas de aseo en planta. 15 segundos para conocer los resultados. Resultados de nuestra segunda pregunta. A. Ciencia que trata peligros físicos, químicos, biológicos 81%. B. Limpieza de maquinaria 8%. C. Rutinas de aseo en planta 11%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuáles son las etapas de la higiene industrial? A. Etapas A, B, C y D. B. Teórica, campo, analítica y operativa. C. Inicial, intermedia y final. 15 segundos para conocer los resultados. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Etapas A, B, C y D, 15%. B. Teórica, campo, analítica y operativa, 64%. C. Inicial, intermedia y final, 21%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el ingeniero Jorge Andrés Cruz. Paula, muchísimas gracias. Veo interesante el sondeo, veo que estamos como muy conectados en nuestra comunidad. Entonces, para este tema de la gestión que es tan importante, ¿y por qué es importante? Digamos que en peligros físicos tenemos dos cosas que debemos identificar. Una es nuestra gestión en el rol del encargado en las empresas de gestionar todos los peligros, y dos, la parte técnica de la evaluación. Hoy, como les digo, vamos a hablar de ese rol tan importante de ustedes, los responsables de la empresa, cómo deben administrar correctamente esas características de gestión. Entonces, para arrancar, me gusta esta frase que es muy bonita, que dice: no hay mejor política en la sociedad que prevenir la salud y la seguridad de la gente. Creo que esa frase del señor Ralph Nader, que la he cogido como mi frase bandera en mis charlas, es porque realmente yo digo algo muy interesante, y es: yo soy especialista, va a ser 20 años el otro año. Yo estudié salud ocupacional y nos decían saludistas. Ahora, pues, digamos que ahora nos acortan el nombre a SST como el gestor en seguridad del trabajo, pero realmente lo que hacemos es cuidar a la gente, porque nuestra misión es esa, y eso nunca lo debemos mirar, que más allá de cumplir un requerimiento legal y demás, nuestro objeto como nuestra vocación es cuidar a las personas. Entonces, por eso arrancamos con esta frase. Dentro de la charla, pues lo primero es tenemos una tabla de contenido. Lo primero pues es la presentación ahorita. Vamos a hablar de las bases de la gestión en peligros físicos, donde miraremos nuevamente un poquito sobre lo que son peligros físicos, un referente muy pequeño de la legislación. Pasaremos a explicar el ciclo PHBA, y este punto 3 y 4 se engranan mucho, porque después de explicar qué es un ciclo PHBA, cómo se engrana esto con el modelo de higiene industrial, y por último, pues nuevamente resolveremos preguntas del sondeo que tengamos. El objetivo general, como lo hemos venido indicando, es identificar bajo el esquema de los sistemas integrados de gestión el ciclo PHBA y su correcto abordaje para los peligros físicos acordes a las etapas de la higiene industrial. Por lo cual, diseñamos 4 objetivos específicos acordes a ese o tratando de desarrollar ese gran objetivo general, que es identificar el concepto de gestión bajo los sistemas integrados de SST en el ciclo PHBA, conocer cuáles son las etapas que pueden estar dentro de la gestión de peligros físicos, identificar la relación del peligro físico y la higiene industrial, y obviamente la resolución de preguntas.
Para la sesión de preguntas tenemos habilitado en el chat de preguntas. Entonces, normalmente, por ahí, en 20 minutos, a la mitad del tema, yo hago un espacio de 2-3 minuticos para resolver las dudas. Y al final, nuevamente, vuelvo a abrir el espacio para que Paula nos colabore con las dudas. ¿Esto con qué objetivo? Con objetivo que si ustedes tienen alguna pregunta, no esperemos al final y perdamos el hilo, sino podamos dar claridad más cercano al tema y así una comprensión mejor del mismo. Para arrancar con la sesión, pues yo siempre arranco con un par de definiciones que son muy importantes y tienen que engranar con eso que les decía la frase, porque nosotros como saludistas ocupacionales, como gestores en seguridad del trabajo, lo que hacemos es prevenir que cualquier situación material, medio ambiente, relación laboral y demás pueda afectar la salud de mi trabajador, entendiendo como salud el concepto de la OIT, que es completo bienestar físico, emocional y mental. De esa manera, tenemos que entender que nosotros trabajamos bajo un esquema muy importante y es identificar un peligro y controlar su riesgo. De ahí las definiciones que debo tener. Entonces, ¿qué es un peligro? Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión personal o la combinación de ambas. Es decir, algo que esté ahí en mi ambiente de trabajo, por los materiales, por todo lo que pueda contener mi labor y que tenga el potencial de causarme un daño hacia la persona, hacia mi trabajo, bien sea crónico o agudo. Cuando yo hablo de crónico, es una enfermedad normalmente porque se desarrolla o se genera por estar en contacto con ese peligro a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de agudo, ya estamos hablando de un evento puntual que puede subsistir o generarse por un accidente. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que es un peligro. Y entonces lo que nosotros hacemos para entenderlo un poco es identificar peligros y valorar riesgos y controlarlos. ¿Y qué es un riesgo? La combinación de la probabilidad de que ocurra uno o varios eventos o exposiciones peligrosas y la severidad de la lesión de enfermedad que pueda ser causada por los eventos o las exposiciones dadas. Es decir, ¿qué tan probable es que ese evento se desarrolle y afecte a mi trabajo? Y mirar su consecuencia. Entonces, muchas veces los peligros no los podemos quitar. Para entrar en cuestión de físicos, hablemos algo sencillo. Sería una pulidora, una cortadora, una sierra. ¿Cómo le quito el ruido a una sierra? Es imposible. Entonces, muy seguramente, si la utiliza un trabajador durante muchísimo tiempo, sin los controles adecuados, pudiese generar hipoacusia, que es una enfermedad laboral. Entonces, ¿qué hago yo? Miro, valoro el peligro y con base en esa valoración, cuál inicialmente y cuánto y posteriormente determino el nivel de riesgo que puede haber, o sea, qué tan alto es y qué tan probable es que por esa exposición se enferme, y de ahí genero controles para que la probabilidad disminuya. Entonces, tengo el peligro ahí, pero con todas las acciones que hago, lo controlo y evito la afectación a mi trabajador, es decir, controlo el riesgo. Y en eso se basa el juego de la gestión de nosotros. Dado esto, entonces tenemos que entender que un sistema de gestión o la gestión es un sistema de información o una disciplina encargada del diseño, la implementación, el monitoreo y el mantenimiento de sistemas tecnológicos de comunicación, administración, que permitan a las organizaciones recolectar, almacenar, distribuir información de manera eficaz y eficiente. Es decir, es toda una metodología con la cual las empresas implementan, monitorean, mantienen y administran algún tipo de actividad, en este caso es para procesar y distribuir, obviamente, información de la manera adecuada y obviamente hacer acciones. En este orden de ideas, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros son los peligros higiénicos. Entonces ahorita voy a adelantarme un poquito porque yo hablo de higiene industrial en peligros físicos. Resulta que
que un peligro físico, por definición, son las distintas formas de energías generadas por fuentes concretas a los trabajadores sometidos a ella. Dado entonces que pueden ser energías mecánicas, térmicas o electromagnéticas y que están presentes en el ambiente. Esto lo vimos en la sesión pasada para aclarar que no debemos confundir peligros físicos, sobre todo con peligros locativos, porque el peligro locativo, como su nombre le indica, es el peligro por la locación, es decir, techos, paredes, pisos, barandas, escaleras, y muchas veces la gente piensa que ese medio físico es el peligro físico, pero no. El peligro físico, como está definido, son las energías que existen en el ambiente y que pueden interactuar. ¿Y de dónde viene el nombre físico? Pues de la ciencia física, que es la que estudia la energía, su transformación y su interacción con el ambiente. Entonces, dado esto, nosotros hablamos de que la higiene industrial, según la IAIA, la Asociación Americana de Higienistas Industriales, se trata de una ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales. Entonces, cuando yo hablo de factores ambientales, en este caso, hablamos de peligros físicos, químicos y biológicos, que era una pregunta, ¿sí? Físico, químico y biológico. Que pueden producir tensiones emanadas en el lugar de trabajo y pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y crear un malestar significativo entre los trabajadores y la comunidad. Entonces, fíjense que son factores ambientales que debo gestionar. Voy a echar un poquito de gestión de para atrás y de pronto la gente que lleve en este cuento más de 10 años, vamos a entender que la derogada Resolución 1016 del 89, cuando hablaba de la implementación de los programas de salud ocupacional, tenía 4 subprogramas y uno era higiene y seguridad industrial. Entonces, digámoslo, si bien es cierto, ahora no vemos ese enfoque, lo que debemos entender es que hay disciplinas que pueden abarcar por características similares, ¿cierto?, la gestión de diversos peligros. En el caso de los peligros físicos y químicos y biológicos presentes en el ambiente, esa gestión se denomina higiene industrial. Entonces, viéndonos aquí un poquito, la GTC 45 nos da una clasificación de los peligros físicos, que fue lo que identificamos, ¿cierto?, la sesión pasada. Sí, básicamente peligro es factor de riesgo. Para la pregunta que está ahí de Sandra, que ahí vi que salió. ¿Sí? Normalmente, digamos que fue como una actualización de la terminología. Entonces, aquí podemos identificar otra clasificación de peligros que yo se las mostraba en el, ¿cómo se llama? En la clase pasada, bueno, en la charla pasada, disculpen. Es que como soy docente, eso de clase me quedo. En la charla pasada, que decía, mire, esta clasificación de peligros me gusta un poco mejor la de físicos porque nos damos cuenta de la energía. Entonces, ¿cómo así que energía mecánica? Sí, energía mecánica es la que me transmite fuerza o movimiento. Que energía térmica es la que me produce calor o frío. Energía electromecánica es la que lleva la energía pura y se vive en radiaciones ionizantes y no ionizantes. ¿Y qué está ahí? Entonces, lo que nosotros debemos entender es que de acuerdo a nuestra evaluación, a esa priorización, debemos darle gestión a esto. Ojo, gestión. Y yo hablaba de 2 cosas importantes que vamos a ir desarrollando ahorita, que es la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. Y es muy importante tener en cuenta esos términos porque si nos quedamos ahí. Y entonces de un brinca al otro y cuándo brinco del uno al otro y por qué. Entonces, entendiendo esto, ¿qué legislación y rápidamente por qué debemos hacer? ¿Sí? Primero, y aquí es lo importante de esta parte, es lo siguiente, conectado con esto que les decía anteriormente. El decreto ley 1072, en su artículo
o en su artículo 4.6.15, me habla de que yo debo implementar una metodología sistémica, la cual me ayuda a identificar los peligros, valorar los riesgos y darles priorización. Pero eso es una evaluación cualitativa, que normalmente que utilizamos la guía técnica GTC 45, ¿correcto? Entonces nosotros vamos al sitio de trabajo con nuestro conocimiento y como dice la norma ahí, en participación de los trabajadores, de todo el mundo, identificamos los peligros y nosotros como los responsables expertos en la empresa valoramos de forma cualitativa el riesgo. Pero al ser magnitudes, nosotros podemos valorar cuantitativamente el peligro. Por eso en el primer párrafo aquí me gusta mucho esa colita que le pusieron al final que dice realizando mediciones ambientales cuando se requiere. Entonces, lo que debemos nosotros identificar desde un principio es, ok, si me da bajo en mi valoración cualitativa, muy seguramente no necesito una evaluación más profunda. Pero si yo llego y cuando hago la forma cualitativa con base en la metodología que ustedes escojan y digo, ok, aquí hay ruido medio o alto, ya debo decir, no me puedo quedar con esto para hacer el control, debo cuantificarlo mejor, ¿sí? Y entonces paso a hacer la medición ambiental y esto está muy soportado en lo que dice el parágrafo 2, que entonces dice, oh, de acuerdo a la naturaleza de los peligros, que es lo que estamos hablando, la priorización realizada teniendo en cuenta esa valoración cualitativa inicial y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará adicionales para complementar la valoración de riesgos en seguridad en el trabajo ante peligros físicos. Recordemos lo siguiente, que lo vimos en la clase pasada, bueno, perdón, la sesión pasada, y es, no porque soy una pyme, no debo hacer mediciones. Normalmente si tengo procesos de manufactura, que es donde muy seguramente encontramos muchos peligros físicos, voy a hacer riesgo 3, 4, 5 y entonces ya voy a tener un estándar más alto. Pero resulta que para identificar peligros, si es necesario y encuentro un riesgo, debo evaluar, obviamente, ese tipo de cosas. Entonces, les voy a contar algo muy sencillo. No me acuerdo, pero creo que una panadería de riesgo 2. Una panadería. Y en la panadería tengo un horno. Y el horno genera temperaturas extremas a un panadero. No debería cuantificar el peligro del panadero evaluando temperatura ahí, a pesar de que es riesgo 2. Entonces, miren cómo ahí vamos identificando. ¿Listo? Entonces, por este marco legislativo debemos hablar. ¿Qué es un ciclo PHBA? Un ciclo PHBA es una forma organizada de gestionar, ¿cierto? Que lo utilizamos de muchas formas. O sea, nosotros muchas veces hemos hecho esto en muchas cosas de la vida y lo implementamos sin ni siquiera darnos cuenta. Entonces, lo primero que tenemos es la identificación del peligro. ¿Cómo lo hacemos? Lo acabamos de ver, ¿cierto? Por nuestro, ¿cómo se llama? Por nuestro tema de identificación, disculpe, por nuestro tema de, se me olvidó, en la identificación, disculpe, por nuestro tema de la gente C45 de un lado, qué pena. Entonces, en la identificación, vamos, identificamos, existe, no existe, cuál es la fuente, qué es lo que pasa. ¿Listo? En segunda instancia, tenemos la evaluación. Entonces, ok. Después de que lo identifico, esa evaluación la podemos dividir en dos. En la primera evaluación cualitativa y la siguiente, de ser necesario, una cuantitativa. Cuando hablamos del análisis, entonces, bueno, y aquí es donde uno tiene que ver. Muchas veces decimos, ok, contratamos la evaluación de vibración. ¡Pum! Listo. Y está el informe y ahí quedó. Ahí es donde entramos nosotros con esos resultados. Y decimos, ¿y qué debemos hacer? Entonces, quiero que se hagan esta pregunta y más adelante van a encontrar la respuesta. Y es, ¿cómo yo
analizo un informe de medición de ruido, temperatura, vibraciones, iluminación y cómo propongo las medidas de intervención para un adecuado control al nivel del riesgo que identifico o al nivel del riesgo. Para mí eso es una variable de decisión muy importante. ¿Mm? Y esto es básicamente, y les voy a explicar un poquito con otras partes, como si fuera un tratamiento médico. O ese es mi ejemplo más fácil. Entonces, ¿cómo yo identifico? Tengo una sintomatología. Entonces digo, identificación. Ok. ¿Cómo lo identifico? Entonces voy a la valoración médica y el médico me hace una anamnesis. Y entonces me hace la entrevista y me dice, venga usted, ¿por qué vino? Cuénteme qué le pasó, qué siente, saca el estetoscopio, me lo pone en el corazón, me escucha la respiración, saca, no sé cómo se llama el cosito con que mira las orejitas, la boca, baja la lengua, ¿cierto? Ahí es una identificación o no. Y a uno le dice, usted posiblemente pueda tener esto, sáquese estos exámenes. ¿Listo? Entonces uno va, digamos que al laboratorio clínico y hace la evaluación. Entonces me sacan el tarrito de sangre, entrego la muestra y me entregan un resultado. El resultado, el laboratorio lo analiza. Sí. Si ustedes miran los laboratorios, se dice punto de referencia, límite permisible. Entonces, ejemplo, el triglicérido, que es el que cuando uno ya tiene cierta edad le empieza a molestar. Dice que el límite permisible de los triglicéridos creo que son 200 milímetros por centímetro cúbico de sangre, si no estoy mal. Ok, entonces ahí tengo un punto de referencia y yo debo analizarlo. Y inclusive el doctor, voy y me siento con él coge, el doctor, no el laboratorio, coge el resultado, mira la anamnesis y dice, ese es el tratamiento. Y ya identificado el tratamiento, depende de lo que haya, toca empezar a hablar con diversas instancias. No es que toque ir con la EPS para que me autorice tal cosa. Miren, hay que hablar con una gerencia. No, hay que invertir comprando esas pastillas que no las cubren. O no, esto sí lo cubre, lo que cubre la ARL. Entonces, miren que el tratamiento tiene diversas instancias que no solamente decir, en este ejemplo tan sencillo, es lo que tenemos acá. ¿Listo? Y así debe ser el abordaje que las empresas deben dar a riesgos o a los peligros físicos más bien, con base en el esquema de higiene industrial. Recordemos rápidamente que la higiene industrial es la ciencia de la identificación o la disciplina encargada de la identificación y hablar y controlar contaminantes de origen laboral, sobre todo ambientales. Voy a hacer una pausa a 8:30 de la mañana. No tenemos más preguntas que la de Sandra Angarita. ¿Correcto, Paola? Sí, Que ya señor, no tengo más respondimos. preguntas. Listo, entonces, continuamos. Entonces, teniendo esto, la higiene industrial, como lo que acabamos de ver, si uno mira la literatura, ojo, no solo la medición, si se dan cuenta, estamos hablando de una gestión de peligro. Entonces, miren, higiene teórica, higiene de campo, higiene analítica y la higiene operativa es como conceptualmente se conoce el ejercicio de la higiene industrial. Aquí es importante entender algo, y es, lo primero sí o sí que debo hacer es correr mi matriz de peligros. Y ahí es donde el sistema de gestión cambia con respecto al programa de seguridad de trabajo, o de salud ocupacional, perdón. Porque resulta que cuando yo hablaba de salud ocupacional me decía, hay 4 camisas de fuerza que son los 4 subprogramas del sistema de gestión, del programa de salud ocupacional. Ahora me dicen, no, valore el peligro y con base en esa valoración, priorice. Y si yo tengo muy seguramente una empresa de manufactura, donde hagamos un proceso de metalmecánica, pintura, maderas, transformaciones de químicos, ¿qué más les puedo decir? Mecánica, ¿sí? Muy seguramente
voy a tener muchos peligros físicos y voy a decir, es necesario que esa gestión de esos peligros que tiene una relevancia alta en mi proceso productivo deba enfocarlos o deba tenerlos en un sistema o un programa especial. Hagan de cuenta cuando tenemos lo de seguridad vial, lo de riesgo psicosocial, entonces creamos un programa. Pero porque mi sector económico le pega a eso. Pero sí tengo una empresa, llamémoslo así, de contadores, ahorita que estamos en época de balances y demás, y es muy pequeñita, ¿cierto? O no muy pequeña, más bien no tengo peligros. Es una oficina normal, donde no es call center, donde simplemente puedo tener más peligro por la posición sedentaria, la postura prolongada, ¿cierto? Que por realmente algún peligro físico, porque el único muy seguramente en el ambiente va a ser la iluminación. Entonces, ¿será que a ellos hay que montarles un programa? Muy seguramente no. Entonces, miren que esa valoración sale. En las etapas vamos a dividirlas y porque esta parte inicial que les acabo de nombrar, que es la higiene teórica. La higiene teórica se puede dividir en dos, yo la he asimilado en dos factores. La primera parte es como la academia o la parte formativa, donde efectivamente la higiene teórica es la encargada de estudiar toda la gestión. Entonces, ejemplo, los valores límites permisibles que hablábamos la sesión pasada. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Quién los investiga? ¿Cuáles son los métodos de evaluación de los peligros? ¿Cierto? Las formas de tratamiento. Todo ese tipo de análisis, la creación de leyes, de procedimientos, es la higiene teórica, como les digo yo, y yo lo miro desde la academia. Pero ¿cuál sería la higiene teórica en la empresa? Ok, el programa. Entonces, yo les hago una pregunta a mis 321 asistentes el día de hoy, que tenemos una muy buena asistencia. Muchas gracias a todos y un muy buen saludo. ¿Ustedes qué documentación tienen en sus empresas que les indique la ruta de cómo se gestiona el peligro físico? Miren, tan sencillo es, o tan interesante es que muchas veces cuando mandamos a hacer estudios, los mandamos a dos empresas diferentes, cuando me llegan el estudio, no son compatibles porque la forma de calificarlos es diferente. Entonces, venga, yo, ¿qué método utilizo? ¿Cómo lo valoro? ¿Dónde indico cada cuánto hay que revalorarlo? ¿Será que todos los años tengo que medir? ¿Cada cuánto? ¿Sí? Eso debería estar escrito para que una vez esas incógnitas se resuelvan. Obviamente puede ser tan básico como un cronograma porque no tengo peligros muy fuertes como donde necesito sí o sí todo un programa de higiene industrial que me diga esos pormenores para que la gestión fluya. Entonces, para mí la higiene teórica va desde ahí, de cómo yo voy a implementarlo. Y lo dejo escrito, porque recordémonos que nosotros tenemos que documentar dentro del sistema de gestión. P, planificar. ¿Sí? H, hacer. Entonces, en el hacer va la higiene de campo. Entonces, en la higiene de campo, digamos que es el espacio más robusto que podemos tener, muy interesante. En la higiene de campo tenemos dos momentos importantes. Y la higiene de campo, ¿qué es? Es la encargada de realizar estudios de situación higiénica en el ambiente de trabajo, es decir, analizar el puesto de trabajo o el área de trabajo, determinar los contaminantes físicos que hay o los factores de peligro que hay, ¿cierto? Que el tiempo de exposición, tomar la medición de ser necesario, ¿cierto? Y comparar con los valores estándares. Hasta ahí va. ¿Por qué les digo que es importante? Porque aquí hay dos situaciones. Reconocimiento, criterio aplicado, toma la muestra y análisis. Entonces, ojo, reconocimiento. Cuando empezábamos a hablar en la charla, yo les decía, yo hago una evaluación cualitativa por mi matriz de peligros y luego paso de ser necesario a una cuantitativa.
Entonces, en la higiene de campo, lo primero que uno hace es esa evaluación cualitativa que muy seguramente me alimenta esa matriz de peligros para definir si existe un peligro físico o no, o qué tan grande es de peligro físico. Entonces, hay que hablar del reconocimiento de los factores ambientales. No es lo mismo hacerlo al aire libre, en una bodega, en un semitecho, ¿cierto? ¿Qué efectos puede tener si tengo, por ejemplo, radiaciones ionizantes que son cancerígenas? Si me da una hipoacusia, si puedo tener un golpe de calor porque es un horno muy grande, ¿cierto? ¿Qué riesgos puedo tener, obviamente? Y qué alternativas de control. Con eso yo puedo hacer una evaluación a priori, pero a su vez también hay algo importante y es, y aquí una pregunta para que ustedes, esas preguntas que los dejen continuará para la próxima sesión, para que seamos muchísimos más integrantes, es ¿quién define las evaluaciones en las empresas? ¿Cuántos puntos y en qué áreas? Esa respuesta debe salir de acá. ¿Sí? Entonces, en teoría, el encargado, o sea, el dueño del proceso en la empresa, es el que valora e identifica. ¿Sí? Porque yo después, cuando tengo identificado, y si sale alto esto, entonces yo llamo a mi ARL positiva, le digo que es positiva, mira, identifiqué mi peligro, necesito que me ayudes con unas evaluaciones, ellos mirarán si pueden o no, de acuerdo pues a todo el marco de soporte que les dan, y les van a hacer una pregunta muy puntual siempre. ¿Y cuántos puntos requiere? ¿O cómo la necesita? Una de las fallas más grandes que tiene la gestión es que el dueño de la empresa no identifica esto. ¿Dónde se va a explicar clínicamente para cada factor en las próximas sesiones de nuestra comunidad educativa? O sea, ahorita vamos al marco grande, pero en la siguiente sesión vamos a hablar de cómo, digamos, en ruido podemos determinar esto. Eso es importantísimo. Porque es que yo no puedo ir a preguntar, disculpen el término al contador. Oiga, señor contador, ¿usted sabe si tenemos que hacer mediciones de ruido y cuántas? No, nosotros. No evaluamos, pero sí debemos controlar. Somos el doctor que definimos qué hay que hacer. Y después, ¿cómo conseguimos el recurso? Porque dentro del sistema de gestión hay que aproveer recursos, y lo dice claramente el decreto de ley 1072. ¿Sí? Muchas veces la ARL nos dice, no, mire, no podemos por X o Y motivo. Pero eso no quiere decir que ustedes no dejen de evaluar. Si ustedes lo identificaron, hay que evaluar. ¿Listo? Entonces, hago esta primera cuestión, muchas veces se llama encuesta higiénica, que me alimenta, ¿sí? Esa valoración a priori o esa valoración inicial. Sacamos el nivel teórico, cualitativo de riesgo y analizamos si la situación es medianamente difícil o medianamente riesgosa o muy riesgosa de evaluar. Cuando ya tenemos definido esto, pues simplemente llamamos a un higienista de campo, a una empresa de higiene, ¿cierto? Como la que dirijo, y me dice, venga, tengo que hacer esas mediciones así, miren, así, 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 así. Porque, ojo, ustedes son los que tienen que saber qué evaluar. A mí dicen, evalúenme luz de noche, pues yo voy de noche y evalúo. Pues me dicen, evalúenme luz, y yo voy de día, y resulta que necesitan de noche. ¿Quién sabe quién me da la pauta? Ustedes. Y puede sonar tonto, pero eso pasa mucho. ¿Sí? Entonces, ya cuando ustedes me dicen eso, ya el ingeniero o el higienista elige el método de toma, alista unos equipos, y normalmente nosotros tenemos unas técnicas que ya están avaladas, unos procedimientos técnicos de recolección, tomamos la muestra o la medición de la magnitud. Si fueran químicos, que es lo que está ahí, se embaran las muestras y se mandan a analizar. En este caso lo que hacemos es como garantizar y tomar todos los elementos para entregar un informe. Entonces, hacemos todo nuestro procedimiento importante en la gestión. Normalmente el 99% de empresas no tienen equipos de medición o no tienen higienistas. No hay problema. Realmente funciona así. Es más, los equipos son muy caros para que una empresa los tenga.
O sea, para solo hacer una evaluación una vez al año, 2 veces al año. Es preferible contratar el servicio. Pero lo que no podemos descuidar es dónde evalúan, cómo evalúan, cuándo evalúan y en lo posible hacer seguimiento. Yo muchas veces digo que cuando yo voy a hacer mediciones, en esos tips que son importantes, es que ustedes antes de evaluar hablen con el higienista y digan, mire, yo quiero evaluar la luz por esto, y quiero saber esto en el informe. Si ustedes expresan eso en este momento, el higienista, o sea, el que va externo, sabe claramente lo que tiene que evaluar. Y ojalá vayan por la tarde y diga, venga, ¿tiene alguna duda? Porque eso que ustedes le dijeron se va a ver reflejado teóricamente en el estudio y que le apunte al resultado de la condición que ustedes dieron y dimitir la duda de cómo está expuesto o no. ¿Correcto? Entonces, es importante eso. Ya después viene la higiene analítica, que se divide en dos partes para mí. La primera la hace normalmente la empresa de higiene y es coger los datos de campo, los resultados de las mediciones y elabora un informe. Elabora un informe que da respuesta a ese proceso evaluativo. Es decir, coge y verifica el objetivo, la metodología, el equipo que utilizó, de dónde sacó el límite permisible, por qué se cumple en Colombia, describe las condiciones de evaluación, presenta los resultados, los compara contra el límite permisible y debe analizar la situación de exposición. Es decir, por qué dio alto, por qué dio medio, por qué dio bajo. Y la concluye. Hasta ahí es un informe. Es claro que normalmente los higienistas vamos un día a una empresa, 2 días. Entonces, saber totalmente el desarrollo o exactamente la intervención es difícil. ¿Qué hacemos? Damos recomendaciones de posibles caminos que deba explorar él o la empresa para desarrollar la actividad. Miren el término, posibles caminos para desarrollar. Porque les digo eso, no, hay que instalar un sistema de aire acondicionado. De pronto uno lo mira y resulta que no nos dijeron y el edificio tiene una certificación medioambiental, pues ahí tú no puedes meter un aire acondicionado. Listo, entonces no se puede. No, es que hay que cambiar las luminarias, pero es que ya no puedo porque si cambiar las luminarias vale 50 millones de pesos y es un proyecto que hay que montar. Pues, ojo, está la alternativa. No quiere decir que no tenga una buena idea, pero para desarrollarla hay que ir a donde el doctor. ¿Se acuerdan el ejemplo? Hay que ir a donde el doctor. Entonces, ese informe presenta unas recomendaciones y aquí hay algo importante que dentro de la gestión ustedes son responsables bajo la resolución 312 y es que ustedes deben verificar tanto certificados de calibración de los equipos, licencia del profesional que avale el informe. Ojo, tecnólogos y técnicos no pueden avalar un informe de estos porque su licencia dice apoyo. Entonces, tienen que ser profesionales o ingenieros especialistas que en su licencia diga higiene industrial. Y si es una empresa, tiene que ir la licencia de la persona y la licencia de la empresa. Y la licencia de la empresa va a decir higiene industrial. Si no, no es válido legalmente. Es como el registro médico del médico. Entonces, ustedes tienen que chequearlo. Eso es responsabilidad de ustedes. Acuérdense que también es responsabilidad de ustedes que hace parte de lo que vamos a hablar ahorita de control, según la misma resolución 312, socializar los resultados de estas mediciones higiénicas ante el COPAS y dejarlo en acta, ¿sí? Y eso es un punto de los estándares que inclusive, como tip, recuerden que este mes tenemos para subir los estándares de gestión ante el ministerio. Entonces, ya hablando de esto, entonces empezamos la higiene operativa. Entonces, ¿qué es la higiene operativa? Pues es intervenir el peligro con base en la valoración del riesgo. Y es importante entender esto, ¿sí? Porque es que, y aquí voy a hablar un poquito de, oiga, muchas veces en los informes hay gente que pone muchas cosas, pero también tengo que valorar qué puedo implementar y qué tanto requiere.
Entonces te voy a colocar un poquito de estos términos. Si yo tengo, voy a hablar, digamos, de colesterol. Si yo tengo el colesterol en la línea o un poquitico alto, 205, 210, el médico muy seguramente va a decir, venga, haga dieta, bájele a esto, quite grasas, quite harinas, haga deporte. ¿Sí ven? La valoración con respecto al resultado. Pero si me dio 250, 300, me dice, oiga, aquí ya necesita usted este tratamiento, hermano. Y tiene que hacer dieta, y tiene que bajar tantos kilos, y o vaya donde un nutricionista, o sea, vaya donde otro especialista para que le diseñe un tratamiento más acorde, implemente todo eso y haga control en 6 meses. Entonces, miren que de acuerdo a esa valoración, nosotros implementamos la medida. Entonces, el control que plantea sustitución o eliminación, que es la más efectiva. Y es decir, tratar de que el peligro no exista. Si no se puede, sustituirlo por uno que tenga menos peligro. Pero en este caso, para los factores físicos de las barreras duras, ya les explico por qué se llaman barreras duras, el más efectivo son los controles de ingeniería. Ventilación, aislamiento, recubrimientos, encapsulamiento. ¿Por qué se llaman barreras duras los 3 primeros? Porque afectan directamente la fuente o el medio y no involucran al trabajador. Entonces aquí hay un error craso de nosotros como saludistas ocupacionales, y es que solo hacemos lo que puede hacer el área de seguridad en el trabajo y no las otras. Entonces, ¿qué nos dedicamos? EPPs, seguimiento biológicos, charlas, rotación si se puede, pero lo demás como que no lo conversamos. Entonces son, en teoría, pañitos de agua tibia. Porque si se dan cuenta esta teoría, me gusta mucho esta diapositiva porque dice, ojo, los controles efectivos son las barreras duras que sobrepasan o que atacan el peligro en fuente o en medio y que su efectividad es por encima del 50. Y uno puede decir que aplicaría barreras blandas como controles administrativos, que son hacer instructivos, señalización, capacitación, seguimiento biológico, y por último, elemento de protección personal. Y lo hago de esa manera porque, desafortunadamente, lo primero que hace uno es EPP. Y es lo último. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Si yo valoro el peligro y digo alto, medio, bajo, en bajo, en teoría, no debería por qué existir un riesgo. Entonces, yo no aplico nada, sino simplemente controles administrativos de indicar el peligro, de señalizarlo, de dar procedimientos que disminuyan algunas pautas. Seguimiento biológico no riguroso, sino muy seguramente espacial. Si el riesgo es medio, voy a hacer un seguimiento biológico más puntual, voy a aplicar elementos de protección, ¿cierto? O riesgo medio. No he pasado el límite permisible. ¿Sí? Voy a dar elementos de protección, voy a tratar de rotar, ¿cierto? Voy a dar charlas, voy a señalizar, pero y en lo posible, a ver si puedo aplicar, mira el término, y en lo posible, si es necesario, voy a aplicar algún tipo de control de ingeniería. Pero si el riesgo pasa del valor permisible, ya es un riesgo alto. Ya estoy diciendo que hay la probabilidad de que alguien se enferme si no lo controlo. Entonces ya no me puedo quedar con elementos de protección ni con seguimiento biológico. Ya voy a hablar con ingeniería, con producción, con el dueño de la empresa, para que instalemos una cabina de insonorización, para que hagamos un extractor, para que metamos una ventilación. Y eso ya, fíjense que ya no estamos involucrando solo al área de SST, sino a toda la compañía. Entonces, miren que ahí es donde está la gestión. Fíjense que la evaluación fue por ahí un puntico. Y nuevamente después volvemos a hacer reevaluación para hacer ese ciclo PHBA. Entonces tenemos que tener, de acuerdo a la cantidad, una política, una planeación, unas evaluaciones y hacer ese ciclo de mejora continuo.
Dentro del decreto, que vuelvo a traer aquí de colación, recuerden que lo mínimo que me piden cuantifico para mirar esta gestión es un cronograma de mediciones ambientales. Entonces, ojo, eso no es que, ay, tengo que hacer mediciones, no. La idea es que cuando yo corra esa matriz de peligros, que normalmente es a final de año, para que hagamos como esa valoración, yo pueda planear qué mediciones hay que hacer el próximo año con base en esa valoración, en las intervenciones, en los periodos de reevaluación que podamos tener y demás. En resumen, ¿qué va a ser un diagnóstico, una línea base cualitativa llamada matriz de peligros? Una identificación de las necesidades de la evaluación, si es necesario, de acuerdo al tamaño, conformar un documento guía, crear un cronograma de mediciones, ¿cierto? Después de eso, hacer seguimiento a las evaluaciones, hacer un análisis de resultados y plantear esas acciones de mejora continua en la cual, de acuerdo al impacto, que es muy importante, debemos ver qué tan profundas las hacemos y a quiénes debemos involucrar. Y esto realmente no es algo nuevo. Si ustedes se dan cuenta, esta gráfica a mí me encanta, es lo que condensa la gestión de higiene industrial en la enciclopedia de la OIT como de los años 80. Y la traigo a colación para decir, venga, es que aquí no estamos inventando nada. En esa gestión nos decía, mira, hay un problema higiénico que identifiqué. Valoración cualitativa. Después valoro, o sea, es decir, mido, valoración cuantitativa. Y después califico, condición segura o condición peligrosa. Si es condición segura, simplemente hago controles periódicos y ya. Si es una condición insegura, riesgo medio o alto, hago higiene de corrección en el ambiente, en personas, y hago un ciclo PHDA. Y esa es la gestión que, señores, ustedes o señoritas o participantes, ustedes deben hacer en el interior de sus empresas como gestión. Miren que la valoración, simple y llanamente, es un paso nomás de toda esa gestión. Espero que el día de hoy les haya gustado mucho la charla. Los invito a que si tienen alguna pregunta, porque creo que el tema fue tan claro que no tengo preguntas. Y si es así, Paola, entonces pasemos al sondeo para ver cómo quedamos después de nuestra acción educativa. Listo, doctor. Ingeniero. Listo, Inge. Vamos a dar paso entonces a nuestro sondeo final. Primera pregunta. Son 3 componentes de un programa de gestión de riesgos físicos. A, identificación, evaluación y análisis. B, evaluación, control y capacitación. C, identificación, evaluación y control. 15 segundos para conocer los resultados de esta primera pregunta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, identificación, evaluación y análisis, 24%. B, evaluación, control y capacitación, 9%. C, identificación, evaluación y control, 67%. Ingeniero, esta primera pregunta, ¿cómo nos ve? Decía el ciclo PHDA o 3 componentes básicos de un programa de gestión son identificación, evaluación y control. ¿Sí? Es muy importante tenerlo claro. Siempre. Primero debemos una identificación a priori. Y es muy importante ese diagnóstico base. Luego una evaluación y con base en sus resultados, un control. La respuesta veo que la gran mayoría lo tiene claro, pero pues de todos modos hacemos la aclaración. Siguiente pregunta, Pau. Listo, ingeniero, muchas gracias. Segunda pregunta, ¿qué es higiene industrial? A, ciencia que trata peligros físicos, químicos, biológicos. B, limpieza de maquinaria. C, rutinas de aseo en planta. 15 segundos para conocer la respuesta de esta segunda pregunta. Estos son los resultados. A, ciencia que trata peligros físicos, químicos, biológicos, 95%. B, limpieza de maquinaria, 3%. Y C, rutinas de aseo en planta, 3%. Ingeniero, esta segunda pregunta, ¿cómo nos ve? Efectivamente, los físicos, pues obviamente estamos en la comunidad de físicos, pero también la valoración ambiental de los peligros químicos presentes en el ambiente y biológicos presentes en el ambiente. O sea que quedó totalmente claro el tema, Paola. Última pregunta, por favor, de nuestro sondeo. Listo, sí, señor. Continuamos. ¿Cuáles son las etapas de la higiene industrial?
A. Etapas A, B, C, D. B. Teórica, campo, analítica y operativa. C. Inicial, intermedia y final. 15 segundos para conocer los resultados. Estos son los resultados. A. Etapas A, B, C y D, 5%. B. Teórica, campo, analítica y operativa, 87%. C. Inicial, intermedia y final, 9%. Ingeniero, esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? Bien, veo que lo tienen claro en la parte teórica, de campo, analítica y de gestión, que es el ciclo PHBA. Volví a esta diapositiva porque voy a hacer propaganda política, como digo yo, pagada, y es estos dos partes de inicio fueron nuestra parte base conceptual y de gestión. Las próximas 4 sesiones, si ustedes se dan cuenta, son coger esos peligros y ver la parte técnica de ellos. Cómo los identifico, cómo determino cuántos puntos voy a hacer por cada medición, cómo hago estrategias de control. Para finalizar en nuestra sesión 7, ya con nuevamente un engranaje sobre nuestro ciclo de intervención y tips de gestión. Entonces, a todos ustedes, a Paola y a la ARL Positiva, muchísimas gracias por este espacio. Nos vemos en nuestra próxima sesión de nuestra comunidad educativa y un feliz día para todos. Ingeniero Cruz, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. Ok, muchas gracias. Recuerden que Positiva Educa realiza acciones educativas virtuales de 1 hora de martes a viernes. Estas no tienen costo, son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar la oportunidad de aprender con nosotros. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás.